Para que la palabra sea candela, es importante el mensaje. Para lograr la conciencia del poder creador de la palabra, es necesario poner la lupa sin duda al mensaje, desde que es un pensamiento, su intención y manera, ya que de eso depende mucho lograr el objetivo eficaz de comunicación, que seamos interpretados tal como queremos, o al menos como es nuestro propósito, cuando estamos emitiendo por esto y más. Organiza las palabras en tu mente antes de emitir una idea. Ayuda a exponer de una manera estructurada y significativa, es decir, asertiva. La asertividad contribuye a la efectividad de la comunicación, al menos en la primera etapa, que tiene que ver con la emisión del mensaje. Valora el tiempo de los otros y utiliza frases cortas. Algunas de las principales premisas para llegar de manera efectiva son ser claro, conciso y consistente. Claro, decir exactamente lo que debe decir para ser entendido. Informa quién, qué, por qué, cuándo y dónde. Divide en introducción, desarrollo y conclusión. Habla para todo público, incluso cuando estés en un grupo pequeño. Conciso. Decir lo que se debe decir en tan pocas palabras como fuese posible. Cuando escribes puedes impresionar, pero cuando hablas tienes que expresar. Evita el uso de rellenos y jergas. Reemplaza los detalles a fin de poder recibir comentarios alentadores y preguntas. Es más, propicia la interacción. Consistente. Construir confianza y proporcionar la información necesaria para que se tomen medidas. Es decir, mantén a la gente informada. ¿Estás plenamente preparado para comunicar? Aborda el hecho de que hay un problema y se brindará más información. Envía comentarios después de las reuniones con un resumen de las decisiones. Va a permitir el espacio necesario para interactuar. En cuanto a la construcción básica del discurso, existen unas premisas esenciales para darle calor a la palabra que generamos. Introducción que capture, desarrollo que consolide, final que impacte. Sea el tema que sea, desde su construcción debes establecer 3 cuerpos con su finalidad, intención y objetivo. Va a facilitar que realmente llegue o se comunique o se aproxime a lo que se quiso comunicar. Conocer de lo que se habla, no solo por mostrar dominio o convicción de lo que se dice, sino validar y argumentar los contenidos con datos estadísticos, autores y referencias asociadas al tema. Va a capturar sin duda la atención de quienes están escuchando. Te va a dar credibilidad o le va a dar credibilidad a quien está comunicando y permite además que si existe alguna duda, las personas puedan consultar y verificar o validar la información. Trabajar en el léxico es igual a leer. Cultivar el hábito de la lectura, a partir de ella, analizar, investigar algún término que se desconozca, crea o va a crear un repertorio de palabras que ayudan a mejorar la sintaxis. No redundar y usar las palabras adecuadas al público y acordes al mensaje que se quiere comunicar. Tener claro a quién va dirigida la información, es decir, es igual a investigación previa. Por edades, niveles de instrucción, definen la argumentación, las referencias y connotaciones, además de permitir capturar y dejar en quienes nos interesa la frase, la información que diseñamos. Estar claro a dónde los quiero llevar y cómo voy a argumentar mi territorio, cómo los llevo a mi territorio. ¿Cómo? Jugando con relatos, historias o desde la empatía. Puede ser condicionando o disponiendo desde el inicio a quienes me están escuchando. La estrategia de comunicación a través de los canales es una de las nociones básicas de la neurolingüística o de la programación neurolingüística, que nos enuncia que existen canales por los cuales preferiblemente recibimos información, es decir, visual, auditivo o kinestésico, por lo cual es importante incluir en el mensaje información dirigida a esos canales para cubrir los sentidos, lo cual va a permitir encontrar una vía directa con el receptor y sus preferencias. Una mala noticia, un reproche, una palabra de aliento o de amor nos puede cambiar el rumbo del día, para bien o para mal. El ser humano nace envuelto en palabras de acogimiento, de amor o de rechazo, de odio o de resentimiento.
por nombrar solo algunos de los afectos que transportan las palabras. Son los afectos que transmiten las palabras lo que sentimos positiva o negativamente, lo que carga de un poder extraordinario las palabras que dirigimos a otros. Hay todo un mundo inconsciente que por no ser conocido, por no ser puesto en palabras, se manifiesta en lo más real que tenemos, el cuerpo. Hoy en día es de sobra conocido que el sufrimiento o el malestar tiñen el estado de ánimo, pudiendo producir efectos en el cuerpo que alteran nuestras funciones orgánicas. Las funciones del cuerpo digestivas, intestinales, cardíacas, respiratorias, la capacidad de afrontar un virus incluso. Depende en gran medida del estado de nuestro psiquismo y del bienestar verdadero de ciertos aspectos íntimos que nos pueden tener contentos o por el contrario tristes o muy deprimidos. Las conocidas bajas de las defensas tienen su caldo de cultivo en un malestar subjetivo que no atendemos, convirtiendo así en un conflicto sin resolver o estrés que daña nuestro cuerpo. En el poder de la palabra, hay un componente emocional y psicológico muy importante, pero también uno filosófico. En el poder de la palabra hay un componente emocional y psicológico importante, pero también fisiológico. El neurólogo y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, Leonardo Palacios, asegura que toda expresión hablada, positiva o negativa, produce una descarga emocional desde el cerebro. Una palabra negativa o insultante activa la amígdala, estructura del cerebro vinculada a las alertas y genera una sensación de malestar, ansiedad o ira. Las palabras positivas o estimulantes son asimiladas por el hemisferio derecho del cerebro, el de las emociones. Por lo tanto, van a generar placer, sorpresa y alegría, sostiene Palacios. Una palabra a tiempo puede ser un bálsamo o un nuevo camino por hacer. Las palabras que nos dicen y las que nos decimos cambian nuestras emociones y nuestro cerebro. Vaya responsabilidad la que tenemos al hacer uso de ellas, desde los pensamientos, lo que nos decimos y lo que decimos a otros. El investigador Dan Winter, que desarrollara un programa de computación para estudiar las ondas sinusoidales que emite el corazón bajo respuestas emocionales, en una fase de la investigación con sus colegas Fred Wolf y Carlos Suárez, analizó las vibraciones del lenguaje hebreo con un espectrograma. Lo que descubrieron fue que los pictogramas que representan los símbolos del alfabeto hebreo se correspondían exactamente con la figura que conforma la longitud de onda del sonido de cada palabra. Es decir, que la forma de cada letra era la exacta figura que formaba dicha longitud de onda al ser vocalizada. También comprobaron que los símbolos que conforman el alfabeto son representaciones geométricas. En el caso del alfabeto hebreo, los 22 gráficos utilizados como letras son 22 nombres propios originalmente usados para designar diferentes estados o estructuras de única energía cósmica sagrada, la cual es la esencia y semblanza de todo lo que es. Las letras de los antiguos alfabetos son formas estructuradas de energía vibracional que proyectan fuerzas propias de la estructura geométrica de la creación. De esta manera, con el lenguaje se puede tanto crear como destruir. El ser humano potencia el poder contenido en los alfabetos al sumarle el poder de su propia intención. Eso nos convierte en responsables directos de los procesos creacionales o destructivos en la vida, y con tan solo la palabra. Todo lo que ocurre en el ámbito psíquico y emocional tiene una manifestación a nivel físico, y todo lo que ocurre a nivel físico la tienen nuestros pensamientos y emociones, como expone el neuropsiquiatra y etólogo Boris Cyrulnik en su libro De Cuerpo y Alma. Independientemente de que el origen de una vivencia sea material, es decir, producida por una sustancia química, o afectivo, una pérdida o un logro, el sufrimiento o el goce se experimentan en el cuerpo del mismo modo. Las experiencias que atravesamos, los estímulos que recibimos, las historias que nos contamos o que nos cuentan, van modelando los circuitos que nos hacen percibir, pensar y sentir de una determinada manera. En ocasiones,
La realidad que nos construimos se convierte en un callejón sin salida. Nos sentimos estancados, actuando siempre del mismo modo, repitiendo una y otra vez un intento de solución que hemos probado incontables veces sin éxito. Podríamos pensar que hemos quedado atrapados dentro de un mismo circuito. Vemos las cosas de un mismo modo, sentimos lo mismo, llegamos a las mismas conclusiones y por eso actuamos de un modo estereotipado. La situación no es desesperada, pues si bien es cierto que el circuito ha sido reforzado por lo que nos sucedió y por las decisiones que tomamos, hasta ese momento no estamos condenados. El cerebro no queda forjado como el acero. Podemos establecer nuevas conexiones. El cerebro tiene una plasticidad que nos permite modelarlo para abrir nuevos caminos de pensamiento, nuevas formas de entender nuestros problemas, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos frente a un mismo hecho. Y entonces, ¿cómo se puede modelar el cerebro? Existen varias vías. Es posible fortalecer las conexiones neuronales mediante fármacos, cuando las conexiones están muy deterioradas, por el caso de una depresión, por ejemplo. Es posible también modificar circuitos por medio de la repetición de ciertas conductas y evitar otras, lo que da sustento a las terapias conductuales. Y adivinen qué, es posible modelar el cerebro mediante la palabra. Todo cuanto nos sucede y cuanto hacemos va construyendo nuestra realidad. Vamos con el segundo ejercicio. Revisemos el chat. Allí tienen 3 preguntas que nos encantaría por favor contestes acerca de este segundo video. Tendremos 5 minutos para esto y así continuar con nuestro tercer video.